Continuamos en Guatevisión con esta conversación con el señor presidente de la República, Otto Pérez, y vamos a hablar con él y con ustedes de los problemas financieros que podría atravesar el gobierno durante este año. De los motivos, consecuencias y recomendaciones, hay expertos que se pronuncian y eso vamos a verlo en la siguiente nota. Sin financiamiento podría quedar el presupuesto de este año si la Corte de Constitucionalidad resuelve en definitiva los artículos amparados. De acuerdo a un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, del impuesto a la telefonía se dejarían de percibir 1.300 millones de quetzales. Los empresarios que se dedican a esta actividad ya habían tomado una decisión previa en devolver cerca de 6 millones de líneas a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Eso hacía de entrada que el valor que está considerado en el presupuesto de cerca de 1.340 millones de quetzales ya era imposible de alcanzar. Además, la brecha fiscal podría ser similar a la de 2014, debido a la poca capacidad de la SAT de recaudar los tributos. Ya el Estado tiene un hándicap, una brecha de alrededor de 1.600 millones de quetzales en materia tributaria. Esos 1.600 millones pueden llegar incluso a 2.500 si se decreta la suspensión definitiva del impuesto a la telefonía. Ante esto, el ICEFI recomendó al gobierno iniciar con un plan de austeridad para evitar los problemas financieros. Hasta ahorita hemos visto prioridades en torno a publicidad, en forma de viajes, o sea, gastos que, si bien es cierto, de alguna forma implican el funcionamiento del gobierno, no son tan necesarios para la población. El gobierno analiza crear nuevos impuestos para cubrir los gastos, pero para el economista, esta medida podría no tener un efecto inmediato de recaudación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, regresamos al tema del presupuesto 2015, la petición de la población de transparencia, de austeridad también, y de ver claramente cómo se va a invertir este presupuesto. Así es. Mire, nosotros siempre hemos dicho cuando hablamos de presupuesto, de financiamiento, de recaudación, dos cosas. Un área es la gestión por resultados, que hemos implementado nosotros, presupuesto por resultados. La otra área es la calidad del gasto. Que la calidad de gasto obviamente implica transparencia y la lucha contra la corrupción, que es una lucha que tiene que hacerse a diario en los diferentes niveles de la sociedad guatemalteca, diría yo, porque cuando se habla de corrupción normalmente se habla del Ejecutivo, pero las evaluaciones, por ejemplo, que nos hacen internacionalmente, abarca los tres poderes del Estado, abarca los tribunales, el Ministerio Público, abarca el mismo Congreso de la República y abarca todas las instituciones y la sociedad guatemalteca. Entonces, si hay alguien que está recibiendo dinero es porque alguien se lo está dando que es fuera del ser un funcionario público. Pero mire, yo le digo, primero, el gran logro para el 2015 es que tenemos un presupuesto, a diferencia del año 2014. Segundo es que las fuentes de financiamiento están aprobadas, aunque alguna de ellas ya tenemos un problema porque la Corte de Constitucionalidad decidió quitar el impuesto de las telefónicas. Esto nos representa, como muy bien lo dijeron anteriormente, un poquito más de 1.000 millones de quetzales. Pero las demás fuentes de financiamiento siguen todavía estando vigentes. Quiere decir que aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante a través de la SAT para, por medidas administrativas que se tienen que implementar, lograr mejorar la recaudación. Si nosotros vemos que el 38% de evasión del IVA es lo que se ha dado en nuestro país y el 60% de elevación en el impuesto sobre la renta, si la SAT logra modernizarse, logra hacer esfuerzos para bajar esos niveles de defraudación o de evasión que se le hace al fisco, creemos que podemos lograr la recaudación y podríamos estar pues cerca de los 54.000 millones, que es la meta que tenemos para este año. ¿Quién va a liderar la SAT? Mire, ahorita se queda de encargado el intendente más antiguo, que es Omar Franco. Ahora viene el proceso, y el proceso lo que implica es que el directorio de la SAT estudian los expedientes y escogen 3, y de esos 3 me mandan una terna para que yo pueda hacer la decisión de quién va a ser el nuevo superintendente. Yo quisiera que esto fuera lo más pronto posible, porque sí necesitamos desde ya una cabeza que se sienta que esté estable y que pueda impulsar todo lo que hay que hacer en la SAT. De hecho, a manera de comentario, la Cámara del Agro se mostró satisfecha por la resolución de la Corte de Constitucionalidad que dejó en suspenso estos artículos de manera provisional, 17 de forma permanente y 2 parciales, ¿verdad? Con esto, la Cámara considera que se respeta la ley orgánica del presupuesto. Ahora esperan que la Corte dictamine de manera definitiva. Era lo que usted se refería ahorita, por eso creímos pertinente leerlo.
logrado, ¿verdad, señor presidente? No tiene razón, mire, quiero decirle, hay uno de los artículos, por ejemplo, el de las ONGs, es un artículo que nosotros lo quitamos desde el primer año de gobierno. Como les decía, lo pusieron en la discusión en el Congreso, imagino a los diputados distritales que son los que les interesa que la obra se agilice en el interior del país. Pero los riesgos eran inminentes, o sea, eso es de uso público, ¿no? Estaba el riesgo de agilizarla, pero con una mala calidad de obra o con la corrupción, que es la tradición que teníamos, y por eso fue que nosotros desde el primer año de gobierno quitamos que las ONGs participaran en este tipo de construcciones. Ahora a nosotros no nos afecta, porque ya los 3 años los traíamos así. Lo que sí nos afecta es una constancia de certificación de disponibilidad financiera. Este CDF que le llaman, nosotros también lo quitamos, porque el interés era desde el primer año que no se llevara deuda arrastrada, deuda flotante que le llaman, pero nos dimos cuenta de que esto sí causa un problema en la ejecución, porque un ministerio no puede sacar a licitación un proyecto que tenga mientras no tenga el disponible y el certificado de la disponibilidad financiera. Esto sí nos ocasiona un problema y por eso es que la experiencia de los 3 años nosotros pedimos que se quitara. Por ejemplo, en Covial, si van a sacar una licitación de 200 millones, el Ministerio de Finanzas no le da los 200 millones desde el mes de enero, se los va dando cada mes, se le va dando, y esto le impide. Pero si tuviera solo la certificación de disponibilidad presupuestaria, entonces sí puede agilizar. Eso sí nos afecta y afecta más que al gobierno, afecta a la población. No había presupuesto y usted habla de cuestiones de corrupción, ¿verdad, señor presidente? Que lo reconoce, pues, y todo el mundo también se siente golpeado por esto. Sin embargo, y eso era cuando no había dinero. Ahora ya hay un presupuesto, o sea, ya hay más dinero, porque en evidencia, aunque se hayan quitado esos 1.000 millones, hay más dinero. ¿Qué medidas específicas para que la corrupción no haga uso de esos recursos, sino que lleguen a la gente, o como algunos opinan, que no llegue a lo que son campañas políticas? Bueno, sí, este año tenemos un elemento importante que usted lo acaba de mencionar, es decir, no solo está todo el trabajo que hay que hacer en la administración pública, sino que además de eso, a partir del mes de mayo entramos en una campaña política que se va a llevar el resto del año. Claro. Nosotros tenemos que ser ahora doblemente cuidadosos, buscar las medidas que se puedan controlar, medidas como las que nos mencionaban ahí también, que les quiero contar que las medidas que él mencionaba el año pasado las venimos aplicando a través de la Comisión de Transparencia y a través de directivas que se sacaron desde la Presidencia de la República. Logramos ahorrar más de 40 millones en el uso de teléfono. Logramos ahorrar 60 millones en el uso del combustible. Pero en la corrupción específica, señor presidente, ¿qué es lo que van a hacer para que ahora que hay más plata, no se la roben? Mire, lo que tenemos aquí, los medios de control son los sistemas de gobierno abierto, los sistemas que están a través de Guatecompras, los sistemas del CIAF, el SICOIN, en donde se puede ingresar, en donde se puede controlar. Le quiero decir que, por ejemplo, la Comisión de Transparencia, solo en este año hizo alertas por casi 800 alertas que se le mandaron a los diferentes ministerios, diciéndoles que los procedimientos que estaban llevando a cabo no eran los apegados a la ley y que se les estaba pidiendo que los revisaran y que los rehicieran. Y para eso entró a accionar, entró la vicepresidencia para ver que se compusieran esas cosas. Ahora lo tenemos que hacer, esto es una cuestión del día a día y en los diferentes niveles, como le decimos, es una conciencia, es una cultura que tenemos que seguir impulsando en Guatemala para lograr que los recursos sean bien utilizados y que sean en beneficio de la población y no en beneficio de alguna persona que termina embolsándose ese dinero. Tenemos que ya prácticamente cerrar la entrevista porque se nos acaba el tiempo en televisión, por supuesto, y sería bueno hacerlo con la pregunta de Marta Contreras, que específicamente dice, ya no se podrá hacer mucho en un año, en el año que viene, un año electoral además en este año, y dice, ¿cuáles serán los resultados que se van a dejar a la población reales? Muy brevemente, señor. Bueno, mire, le quiero contar que el último año, a pesar de lo que nos dice la señora, sí se puede hacer. Y especialmente porque este cuarto año es cuando nosotros deberíamos de tener la capacidad de cosechar lo que hemos venido impulsando en estos 3 primeros años. En el tema de seguridad, nosotros deberíamos de ver una tasa de homicidios que baje al 27 o 28%. Eso pone a Guatemala
por cada 100.000 habitantes estamos hablando. Esto pone a Guatemala en otra categoría de la que hemos estado, cuando veníamos del 50, de 40, ahora lo llegamos a 30 y ahora empezamos a bajar a los 27, que es lo que esperamos nosotros cerrar. Con todo lo que se ha venido haciendo en gobernación y las medidas que se han tomado, nosotros creemos que es posible hacerlo. En el tema del Pacto Hambre Cero, del 1.7 que logramos en el 2013, ahorita hay una encuesta que nosotros esperamos esté arriba de 2 puntos menos también, estaríamos llegando casi a 4%, y en el 2015 esperaríamos llegar a 6 puntos, abajo de la desnutrición de la que le encontramos. Y esto le quiero contar que va a ser histórico, porque por 30, 40 años no se había movido más que 2 puntos, y nosotros en 4 años lograríamos bajar 6, y que la economía siga creciendo, que siga viniendo la inversión y generando oportunidades de empleo. Creo que con eso podríamos cerrar el año 2015 y el periodo de gobierno de una manera, pues si no satisfactoria como quisiéramos, pero sí por lo menos dando resultados para que Guatemala siga adelante. Ok, señor presidente, gracias por su tiempo, gracias por sus Emilio, respuestas usted, también. muchas gracias. Nuestra audiencia las ha escuchado, nosotros necesitamos hacer una pausa, pero regresamos con mucho más aquí a su noticiero Guatevisión. Hasta pronto. Gracias. Gracias, presidente. Muy amable. Si aún no ha comprado los útiles escolares, tenemos información a ese respecto. Por supuesto, ya revisamos la información internacional, pero volvemos con más en Guatevisión.